Hola, ¿cómo están? Muy bonita noche tengan todos. Los saluda Ismael Gutiérrez Aguilar. Es un gusto tenerlos en esta clase sobre acerca del curso que se va a impartir de biodescodificación sistémica familiar. Es un gusto saludarte, Gregorio. Saludos hasta Lima, Perú. Es un gusto volverte a ver. También es un gusto ver a Adriana, a Catalina Alonso, a Ceci Lor, a Dania, a Dora, a Gregorio Serna. Bueno, ya saludé a Gregorio, a Marian Gaduño, Noora Charri, a Octavio y a Estela. Muy bonita tarde tengan todos. Pues vamos a darle, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la finalidad de esta clase, el por qué es tan importante seguirse actualizando para poder dar terapias de manera, vamos a llamarle así, profundas, que impacten, que ayuden a las personas a para poder entender cuál es el entorno en el cual se están enfermando, y que tengan la oportunidad de poder salir adelante. Entonces, bueno. Voy a, ahorita vamos a apagar micrófonos. Perfecto. Bueno, pues en días anteriores se les mandó este diagnóstico, hace algunos días, semanas, mejor dicho. Atendí a una paciente, ahora sí vámonos con la pluma. Atendí a una paciente, mujer, 38 años. La razón por la cual me visita es que trae dolores de estómago de manera recurrente. Los especialistas, los médicos que la han visto, pues le dicen que es un problema de gastritis, que es un problema de estrés, que tiene que cambiar de dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que cuando a veces se nos hace el comentario de que es que el problema es debido al estrés, tanto por Dios, pues ya encontraron el hilo negro, ¿verdad? Pues no, la verdad es de que estamos en unos tiempos en los cuales el estrés es elevado, pero hace algunos cientos de años, tal vez hasta algunos miles de años, la humanidad se tenía que andar defendiendo de leones, de lobos, de tigres, en los cuales cuando uno se encontraba a un depredador como los que acabo de mencionar, pues estaba en juego nuestra vida. No había luz, los caminos no estaban hechos, no había seguridad. Es decir, que hace tiempo cualquier cosita lógicamente también generaba un estrés, pues ahora sí, extremo, porque nuestra vida estaba en peligro. Por eso cuando los especialistas me dicen, es de que, ¿sabes qué? Es debido al estrés, me quedo pensando, "Uf, no, pues sí, ya encontraste la respuesta a todo. Bueno, ahora dime por qué está estresado el paciente y es ahí donde se quedan. Ya no hay ni un solo comentario más. Ya no dicen cuál es la hipótesis que tiene con respecto de que el paciente se estresa. Y lo que es mejor es de que a través del sistema BKI, biodescodificación kinestésica integral, nosotros sabemos por qué el paciente está estresado a nivel emocional. Y en este caso, nuestra paciente nos visita por un dolor de estómago, el cual es frecuente. Le han dicho que es gastritis, le han dicho que es el estrés, le han dicho que es su alimentación, etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la descripción de sus datos generales. En el momento en que un paciente ingresa a terapia, bueno, yo les enseño a mis alumnos que con tan solo 3 minutos ustedes pueden describir qué tipo de personalidad tiene el paciente. Manejamos 4 personalidades: León, Nutria, Golden y Castor. Esas 4 personalidades pueden describir las actitudes y el comportamiento de las personas. Nosotros, se dice en psicología que cuando nosotros nacemos con un temperamento. Hagan de cuenta que es como una serie de instrucciones que tenemos para que cuando pues, somos recién nacidos, podamos lógicamente sobrevivir,
pero principalmente podamos expresar de una forma las necesidades que tengo que cubrir. Ese es el temperamento. Voy a poner un ejemplo. Al día de hoy, pues de mí tengo una pequeña y tengo un pequeño, los dos son gemelos, ajá, son cuates, perdón, son cuates, Luna y Esteban. Ujú. Entonces, haz de cuenta que cuando Luna quiere algo, ajá, por ejemplo, comer, quiere el biberón, pues pega el chillido completamente y está en un alma desgarrándose, así literalmente desgarrándose. Le das el biberón y se calla. Ya, hasta ahí llegó todo. Empiezo a sospechar que mi hija tiene personalidad nutria, histriónica, dramática. Empiezo a sospechar que mi hija es nutria. Con respecto a Esteban, también Esteban cuando quiere comer y pues no se le da de manera inmediata, lógicamente empieza con el llanto. Pero en cuanto tienes la mamila y ya está succionando de la mamila, que crees, hay ocasiones en las cuales Esteban, en el transcurso en el cual está bebiendo, tomando del biberón, empieza a incomodarse, empieza a molestarse y hasta empieza a veces a llorar cuando está tomando la mamila. Pareciera que mi hijo todavía, a pesar de que le doy lo que me pide, parece que en el transcurso en el cual está tomando la mamila, todavía me está evaluando si el contenido es el correcto, si la forma en cómo le estoy dando el biberón es lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que mi hijo tiende mucho a andar evaluando la forma de manera constante en las cuales atendemos sus necesidades. Tengo la sospecha de que mi hijo es castor. Entonces, si es por eso, lo iré, fíjate, y apenas tienen 3 meses y medio de vida y ya aún así empiezo a tener sospechas de qué tipo de personalidades tienen mis hijos. Ajá, sospecho que Luna es nutria, sospecho que Esteban es castor. Y con tan solo 3 meses y medio. Si hiciéramos este proceso a nivel de psicología, pues francamente nos llevaríamos más de una sesión, posiblemente hasta tal vez 4 sesiones, para saber qué tipo de personalidad tiene el paciente. Nosotros aquí, bueno, la intención es de que tú puedas identificar qué tipo de personalidad tiene el paciente y cualquier otra persona en tan solo 3 minutos. Entonces, en este caso, la paciente que ingresa a terapia se tiene la sospecha de que tiene una personalidad golden. Ajá. Una personalidad golden es una persona que lo más importante son todas las demás personas. Más que su propia vida, las demás personas son lo más importante. Es mamá gallina. Ajá. Así es como se los conoce a una personalidad golden. Tiene pareja, ambos viven juntos y tienen 2 hijos. Y al momento de revisar a la paciente, encontramos que este dolor de estómago que es recurrente tiene vamos a llamar así, es generado por 2 cuestiones, no importando el orden. Químico, en donde tiene un problema a nivel del páncreas y a nivel del hígado. Hay que recordar que el páncreas en cuestiones del sistema digestivo, es muy importante ya que produce enzimas pancreáticas para poder deshacer de manera efectiva los alimentos y se puedan obtener las sustancias que se van a convertir en nutrientes. Igual el hígado produce bilirrubina y al momento de realizar las reacciones químicas para la bilirrubina, hay hay un elemento que se genera debido a esas reacciones químicas, conocido como bilis. Ajá. La bilis se le proporciona a la vesícula biliar y la vesícula biliar se proporciona al intestino delgado para que también se puedan deshacer los alimentos de manera correcta y que lógicamente podamos nosotros tener una mejor digestión. Eso es a nivel químico, pero también encontramos un problema a nivel emocional. Ajá. Este problema surge desde que ella, la paciente, tenía 5 años, 5 años. Ajá.
En esa cuestión que se presentó cuando ella tenía 5 años, está relacionado papá. Ojo, mucho cuidado. Ve cómo lo dije, está relacionado papá. Nunca dije que papá fue el que generó el problema, no. Dije, está relacionado papá. Ajá. Claro, papá pudo haber generado todo este malestar que está presentando hasta el día de hoy a la paciente de 38 años con dolor a nivel del estómago. Eso es lo que vamos a ir descubriendo, pero en primera instancia sabemos que está relacionado papá en la situación que se presentó a los 5 años y que desde los 5 hasta los 38, dicha situación, ajá, se sigue presentando, pero con otros actores. Ajá. Encontramos que a los 5 años se genera una herida del alma conocida como traición. Las heridas del alma cambian nuestro comportamiento y una herida de traición hace que la persona se convierta en mejor dicho, hace que que la conducta de la persona cambie y en este caso a una conducta controladora. Va a intentar controlar algunos aspectos, no solamente de su vida, sino el de las demás personas. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que va a intentar controlar? Eso es lo que tenemos que nosotros investigar, porque debido a ese control que intenta realizar sobre su persona o sobre las demás personas, es donde empieza el proceso en el cual la persona se empieza a estresar y lógicamente el cuerpo empieza a reaccionar. Debido a esta herida del alma conocida como traición, está soportada por el miedo y el enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la paciente intenta controlar algo, y esto debido a la herida de traición que se generó a los 5 años, en las cuales está relacionado papá, cuando está en esa situación de intentar controlar algo que para ello es importante, eso no quiere decir que en verdad pueda controlarlo, ¿eh? A lo mejor y sí lo consigue, a lo mejor y no. Bueno, cuando está en ese proceso de tratar de controlar aquello que le es de gran importancia, en esos momentos siente dos emociones. Está sustentada esa herida de traición por dos emociones, por el miedo y el enojo. Es decir, que cuando tiene una situación en la cual debe de controlar la situación porque considera que es necesario para que no vuelva a suceder lo que pasó con papá a los 5 años, la paciente empieza a estresarse y al momento de estresarse mezcla dos emociones. Miedo, empieza a sentir miedo y empieza a presentar la emoción del enojo. ¿Cuál es la historia? Es decir, ¿en qué momento se presenta esta situación? Eso es lo que intentamos ayudarle al paciente de poderlo comprender. Ajá. Ahora, muy importante, la situación ¿cómo se llama? Que se presenta fue con papá. Y eso sucedió cuando tenía 5 años. Al día de hoy, papá vive, pero no vive con la paciente, no vive con papá. Entonces, nosotros decimos que esa situación que se presenta a los 5 años, conforme vamos avanzando en el transcurso de nuestras vidas, vamos haciendo transferencia de energía, en este caso del papá, a una figura, principalmente masculina, en las cuales nosotros nos estemos relacionando. Y a los 38 años, ¿ah? La paciente ya no vive con papá, aunque papá vive, ya no, ¿cómo se llama? No vive en la misma casa. Cuando decimos nosotros que hacemos transferencia de energía de manera inconsciente, ni siquiera nos percatamos que la figura de papá la estamos colocando al día de hoy en la figura, en este caso, con la pareja. Es decir,
que la situación de control que se genera por la herida de traición sigue, sigue en estos casos ejerciendo sobre la conducta de la paciente a sus 38 años. Si no presentara ningún conflicto a nivel emocional a los 38 años, pues simplemente podemos decir que la paciente ha sanado su herida del alma de traición. Pero cuando se vuelve a presentar en terapia esa herida de traición, decimos que el paciente vuelve a presentar un conflicto que de manera inconsciente, a los 38 años, de manera inconsciente, es decir, en su mente, aunque está la situación en esos momentos, tal vez con la pareja, tal vez con el jefe, pero con una figura masculina, la mente de la paciente trae el recuerdo de lo que sucedió a los 5 años y empieza a hacer transferencia de energía, pasando esa situación del papá principalmente a la pareja. Ajá. O puede ser al jefe, pero en este caso es definitivamente a la pareja. ¿Por qué a la pareja? Porque la situación que vivió a los 5 años fue con el papá. Lo más cercano a los 38 años, que la persona más cercana que tiene la paciente de 38 años a una figura paterna es su esposo. Es su esposo. Ajá. Por eso se dice que se hace transferencia de energía. Y entonces, en terapia, se hace una descripción de lo que está sucediendo con el paciente. Ajá. Es una persona muy empática, su personalidad golden es la que nos dice que es una personalidad muy empática y ¿qué crees? Le desagradan los conflictos. A las personalidades golden no les gusta entrar en conflictos. Ajá. Presenta una situación, perdón, Dejen que regrese ahí está. Presenta un conflicto a los 5 años en los cuales papá está relacionado y debido a ese conflicto que se presenta a los 5 años, la paciente intenta controlar la situación para que no se vuelva a repetir aquella vivencia que se tuvo a los 5 años con papá. ¿Ah? Y muchos vamos por la vida así. Vamos con heridas del alma. Hay 5 heridas del alma: abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia. Y muchos vamos por la vida sin percatarnos que esa herida del alma, hay ocasiones en las cuales controlan la forma en cómo yo me comporto ante determinadas situaciones, aunque las personas no sean las mismas en comparación a las personas en las cuales se generó o que de manera inicial se genera dicha herida del alma. Por eso, la herida del alma de traición se genera con papá, pero a los 38 años la paciente hace transferencia de energía del papá, en este caso, a su pareja que también funge como papá de sus hijos y entonces con él tiene también al día de hoy el conflicto. Ajá. Se están presentando situaciones en las cuales la paciente, perdón, porque este mouse está un poco raro. La paciente y su pareja, ajá, tienen desacuerdos y en el momento en que presentan un desacuerdo, ¿qué crees que se presenta en la paciente? Se le presentan dolores a la altura del estómago. Muchos a veces pensamos que pues, ¿cómo se llama? Es normal, Ismael, cuando se tiene problemas con la pareja, hay ocasiones en las cuales no son nada agradables y a veces hasta sentimos dolor en el estómago. Sí, pero ¿qué crees? Tenemos que empezar a describir de manera correcta por qué se da esa situación con la pareja. Ah, y ahorita voy a detallar un poquito más. Ujú. Y que cuando se presentan esos conflictos con la pareja, la paciente siente miedo y al mismo tiempo enojo, principalmente porque no puede ejercer el control sobre su pareja ante la situación en la cual tienen el conflicto. Ajá.
La paciente en terapia afirma sí sentir el enojo y en ocasiones sentir el miedo al momento de estar discutiendo, conversando de un tema incómodo con la pareja, pero la paciente también hace referencia de que no sabe la razón del por qué siente ese temor al momento de tener esa convivencia con la pareja, a pesar de que su pareja nunca la ha golpeado, nunca la ha ofendido. Ella hace en la entrevista de la terapia, ella hace mención de que cada vez que entra en conflicto con la pareja, siente enojo, pero el miedo que siente no sabe explicarlo. ¿Por qué razón? Él lo empieza a sentir cuando la pareja pues simplemente nunca le ha faltado el respeto y nunca le ha golpeado como tal. ¿Ah? Y entonces empezamos a comprender por qué razón se le presenta lo que es este mouse. Ajá. Empezamos a entender por qué sufre de dolores a nivel del estómago y cada vez que se presenta un problema, un conflicto con la pareja, empieza esa situación. Ajá. Esto, lo que acabo de comentar, se obtiene de este diagrama que realizamos en cada uno de los pacientes. Ajá. Al momento en que revisamos al paciente, empezamos a ver, voy a borrar para que se vea más claro, empezamos a ver qué es lo que está generando su enfermedad. Es muy importante poderla entender. Ajá. Sabemos que las enfermedades se pueden dar a nivel estructural, a nivel químico, a nivel emocional y a nivel energético. Sabemos que el dolor que tiene el paciente de manera recurrente es un problema a nivel químico, en el cual está relacionado el páncreas y el hígado, y también a nivel emocional, en donde una herida del alma de traición que la convierte en una persona controladora, ajá, se originó a los 5 años, en las cuales en esa situación está relacionado papá, es decir, papá estaba presente y estaba participando en esa situación cuando sin querer, ajá, se genera una herida del alma de traición que que cambia la conducta de las personas a tener una conducta controladora. Y que cada vez que intente controlar la situación o simplemente se percate que no lo puede hacer, va a empezar a sentir miedo y enojo. Pero esta situación que se presenta a los 5 años va a seguir en el transcurso de su vida, porque a veces no nos percatamos que tenemos determinadas heridas del alma, y en este caso al día de hoy a sus 38 años. Ajá. Todo eso que acabo de comentar está descrito en esta situación. Es muy importante poder empoderar al paciente. ¿Qué quiero decir con poder empoderar? Le tenemos que explicar al paciente qué es lo que está pasando con respecto a su vida, porque a partir de esa situación, el paciente va a tener que realizar cambios para poder estabilizar sus emociones y que su cuerpo empiece a reaccionar de manera correcta. Ahora, hay dos aspectos más que se dan en terapia al paciente. Ajá. El paciente confirma sentir el miedo y el enojo, como hace un momento lo habíamos comentado, ajá, cuando hay problemas, en este caso, con la pareja. Eso ya lo habíamos visto, pero es muy importante poderlo otra vez reafirmar. Y por último, aquí es muy importante lo que el paciente hace al momento en que nosotros le explicamos al paciente ¿por qué se genera su malestar? Escuchamos cuál es la opinión, qué es lo que nos dice el paciente. La paciente en este caso comenta que tiene una gran necesidad de defender a sus hijos, ajá, los cuales considera que al día de hoy su padre no tiene la capacidad de poderlos comprender. Son dos chicos de aproximadamente entre 8 y 10 años. Y ella considera, esto cuando digo que considera es porque se platicó en terapia, ella considera que pues los chicos tienen situaciones las cuales deben de ser atendidas,
pero el padre considera que no es tan relevante la situación como para poner más atención, para vigilar de manera más dedicada con respecto a las situaciones que viven los niños. Ella sí considera que es muy importante poderlos proteger principalmente de lo que está pasando. Entonces, de manera gráfica, decimos al paciente, el dolor del estómago, lógicamente, es a nivel químico debido al hígado, debido al páncreas, ajá, pero a nivel emocional, es una situación que la paciente vivió con papá a los 5 años. Ajá. La paciente tiene una personalidad golden, tiene la intención de andar cuidando a las demás personas. Entonces, cuando a los 5 años se presenta dicha situación, la paciente presenta una herida de traición que a partir de los 5 años intentará controlar situaciones que para ellas son de relevancia y lo que hay que empezar a ver es qué tipo de situaciones son relevantes para el paciente. Muchos de ustedes a lo mejor dirán, los hijos, Ismael, ya lo acabas de comentar, son los hijos. Sí, efectivamente. El paciente hace referencia a que lo más importante es la protección que tiene con respecto a sus dos hijos. Y a lo mejor ustedes dirán, Ismael es madre, todo lo más importante para una madre son sus hijos y tienen razón, pero no todas las madres se enfocan de manera detenida a la protección de los hijos. Ajá. Hay madres que se enfocan, por ejemplo, en darles las herramientas para que puedan desarrollarse en el transcurso de sus vidas con la intención de que puedan salir adelante. Es decir, hay madres que les dan las herramientas a los niños, a los hijos, para que para que puedan adaptarse a las diferentes situaciones de su vida, pero hay otras madres que no les dan las herramientas y más que nada los intentan proteger. ¿Ah? Ahí ya depende de cada quien. Esta situación que se presenta a los 5 años y que al día de hoy, a los 38, es el origen, es uno de los, es el origen del por qué la paciente tiene dolor de estómago. En terapia le vamos a dar una flor, le di una flor de Bach conocida como Aspen. Ajá. Aspen forma parte, es una flor de Bach que forma parte del grupo de miedo. Y la frase de Aspen es miedo a lo desconocido. Ajá. Es decir, al día de hoy, el miedo que siente la paciente no tenía idea de cuál era el origen por el cual se estaba dando. Y el origen que se dio fue a los 5 años, cuando en una situación, en una convivencia con papá, se genera una herida del alma conocida como traición en la paciente que cambia su conducta a una conducta controladora a los 5 años. Y ojalá y se hubiera quedado ahí a los 5 años esa herida del alma conocida como traición. No, el problema es de que el ser humano todos los días, desde los 5 años hasta los 38, con respecto a esta paciente, todos los días su mente va a estar revisando cada situación que se presente ahora sí, en cada minuto de sus días, con la intención de ver si lo que está viviendo al día de hoy es muy parecido a lo que vivió con papá a los 5 años. Ajá. Y no solamente es mi paciente de 38 años. Esta misma situación la pasamos todos la pasamos. Y cuando digo todos, es incluyendo a su servidor. Ajá. El cerebro siempre está sondeando si lo que estamos viendo al día de hoy se parece a una situación que vivimos en el pasado y que para nosotros no fue nada agradable. Y si se llega al menos, si se llega a, ¿cómo se llama?
Si el cerebro dice que es una situación muy parecida a lo que vivimos anteriormente, inmediatamente se prenden todas nuestras alertas por el recuerdo que tenemos debido a la experiencia anteriormente en la cual pues nosotros no queremos volver a presentar. Y eso no solamente lo presento yo, lo presenta también Estela, Vinicio Sánchez, Vía, Susi Torres, Sol GR, Silvia González, Sandra, Roma de Cristóbal, Ricardo Bugarín, Octavio, Nohora Charry, Nancy Lara, qué milagro Nancy, Mirta, María Consuelo Ursúa Becerra, Marían Garduño, María Luisa Aguilar Castañeda, Isabela, Guadalupe Pérez Mercado, ¿cómo estás Lupita? Gregorio, ¿cómo estás Gregorio? Dora, Dania, Dalila López Hernández, ¿cómo estás Dalila? Ceci Lor, ahora tengo dos Ceci Lor, ajá. Catalina Alonso, Ana Millonaria, Ana y Adriana, todos nosotros, nuestro cerebro trabaja de la misma manera. Ajá. Siempre va a estar sondeando si lo que estoy viviendo al día de hoy se parece a una situación del pasado, de mis vivencias, en las cuales no la pasé bien, fue muy desagradable, y si se llega a aparecer, si el cerebro empieza a decir, esto se parece mucho a lo que yo viví, inmediatamente el cerebro se activa para empezar a ponerse un mecanismo de defensa del cual ahorita voy a hablar, ajá, se empieza a poner un mecanismo de defensa para que no se vuelva a presentar dicha situación. Ajá. Entonces, ya tenemos una situación, ya tenemos una idea de que nuestra paciente, de dónde viene su dolor de estómago. Ajá. Es una personalidad golden, es mamá gallina. Ajá. Va a ir siempre buscando la seguridad en este caso, de sus dos niños, va a seguir buscando la seguridad de sus pequeños. Vivió una situación complicada con papá a los 5 años, la cual le generó una herida de traición que le cambió su conducta a ser una persona controladora. Va a intentar controlar, lógicamente, algunos comportamientos de su persona, y hay ocasiones en las cuales también intentará controlar algunas actitudes de las demás personas. ¿Ah? Y lógicamente la flor de Bach que le vamos o que le di en su momento para empezar a trabajar esta herida de traición es conocida como Aspen. Y Aspen lo que nos dice es que forma parte del grupo de miedo, y es un miedo que al día de hoy la paciente desconocía. Sentía no solamente miedo, sino también enojo cada vez que tiene un conflicto con la pareja. Ajá. Pero el miedo no sabe de dónde viene hasta el día de hoy. El miedo viene de una situación que se presentó a los 5 años con papá. ¿Ah? Esas son las características de mi paciente que generan el dolor de estómago. Pero en este caso, hay un participante que no está en terapia y que es muy importante tomarlo en cuenta. Vuelvo a decir, ajá, en este proceso hay otra persona, ujú, que está presente, pero que no está en terapia. Solamente está en terapia la paciente de 38 años. Y en este caso, la otra persona que está relacionada en esta situación es la pareja. ¿Por qué la pareja? Porque recuerdas que hace algunos minutos hice el comentario de que cuando nosotros tenemos un conflicto, por ejemplo, en este caso con papá, nuestras relaciones con figuras masculinas y principalmente de autoridad como papá, nosotros vamos a tener un conflicto cuando no nos percatemos de dicha situación. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño,
y hasta adolescente, mi padre, que en vida, mi padre nació en Veracruz, es jarocho, tenía una boca muy grande, mucho, muy grande, y no se medía con respecto a los insultos, y cada vez que mi padre tenía que arreglar algo de la casa y me pedía apoyo, era un martirio, en verdad era un martirio, Eran palabrotas, eran malos tonos, eran malas actitudes, me pedía las cosas de golpe, etcétera, etcétera. Era horrible, en verdad, era horrible poder ayudar a mi papá. Esa actitud, ¿qué crees? Posteriormente me percaté de que yo también la tenía. Cada vez que tenía que arreglar algo o armar algo, me comportaba de la misma forma, palabrotas, expresiones, malas actitudes, etcétera. Pero cuando profundicé más, me percaté que la actitud que yo mostraba con respecto a mi padre, cuando él me pedía ayuda, pues era de quedarme callado, no decir absolutamente nada, casi, casi agachar la cabeza y nada más recibir la instrucción y por ahí también las malas palabrotas. ¿Qué crees? Esa misma actitud me percaté que también la tenía con mis jefes en el trabajo. Nosotros trabajamos de manera inconsciente tal y como lo he descrito. Hay ocasiones en las cuales algunas vivencias que hemos tenido en el pasado, lógicamente se quedan tan marcadas en nosotros que no nos percatamos, no nos damos cuenta la forma en cómo nosotros optamos por relacionarnos con figuras como, por ejemplo, si es papá, lógicamente en el futuro serán figuras como, por ejemplo, el jefe, como, por ejemplo, la pareja, en este caso, figura masculina. Con respecto a mamá, situaciones en las cuales que tenemos conflictos en el pasado con mamá, en nuestra vida vamos a tener conflictos con figuras femeninas, por ejemplo, nuestra pareja, la esposa, hasta una jefa. Siempre el ser humano, la mente del ser humano siempre va a andar sondeando cómo estamos viviendo cada una de nuestras situaciones y dependiendo con quién en el pasado tuvimos el conflicto, nosotros vamos a hacer transferencia de energía. Y en este caso, mi paciente tiene una transferencia de energía con la pareja. Yo ya sé las características de mi paciente, pero ¿qué crees? No conozco las características de la pareja. No las conozco. Esa es la primera situación. Y segunda situación, la forma en cómo ellos dos conviven como pareja, tampoco tengo la seguridad de cómo es la convivencia con ellos. A lo mejor muchos de ustedes me dirán, "Ay, es tan fácil, pues pregúntale a la paciente cómo es la pareja. Algo que he aprendido es no es afiarme en lo que me dice la pareja, porque, bueno, en lo que me dice la paciente, porque muchas veces, a veces hablamos de nuestros familiares bajo la conveniencia de mi persona. Y mucho más cuando hablamos con respecto a cómo convivimos, ahí es cuando también me quedo pensando que siempre buscaremos lo que más pueda favorecernos a nosotros. Entonces, ve nada más qué es lo que se está presentando. Cuando hay una situación, casi todas las enfermedades que se nos presenta en nuestra vida es debido, bueno, parte del origen de dicha enfermedad es la convivencia que tenemos con las demás personas, principalmente papá y mamá. Y con base a papá y a mamá se van a dar las relaciones que tenemos a futuro con respecto a nuestra pareja. Eso es muy importante. Y muchas personas piensan que tengo que empezar a fijarme cómo es mi convivencia al día de hoy con mi pareja, que sí es importante, pero es aún más importante de dónde se origina esa forma de ver las cosas. Por ejemplo, ahí vamos, ahí vamos.
Bert Hellinger es el autor de la terapia de constelaciones familiares. ¿M? La forma en cómo él trata la convivencia entre la familia, no solamente con la pareja, con los hijos, con las hijas, principalmente con la convivencia con papá y con mamá, de donde se genera gran parte de nuestra formación, de nuestra educación, de nuestros valores, ajá, que van a ser posteriormente, que dichos valores vamos a compartir con las demás personas. Bergelinger platicaba, de hecho, lo menciona, que cada vez que una pareja, cada vez que cada vez que dos personas, no importando, hombre o mujer, toman la decisión de poder empezar a tener una convivencia como pareja, cada una de ellas, no importa hombre, mujer, hombre, hombre o mujer, mujer, no importa, cada una de las dos partes va a traer consigo a esa relación, va a traer consigo el conflicto que no se ha resuelto desde lo que era la familia nuclear, es decir, mamá, papá, hermanos, hermanas, etcétera. Entonces, imagínate. Mi paciente lógicamente, trae un conflicto no resuelto con respecto a una herida de traición en las cuales está relacionado papá. Cada vez que tiene algún conflicto con una figura masculina de autoridad parecida a la de un padre, en este caso su pareja es el padre de sus hijos, ajá, va a sentir miedo y enojo cuando no se llegue a una, ¿cómo se llama? A una solución dicho conflicto. Ajá. En el caso de la pareja, como no la tengo en terapia, no tengo al momento una idea de cuáles son los conflictos que presentan. Y entonces cuando empiezan a tener una conversación con respecto a un tema de interés en donde mi paciente no ha solucionado algún conflicto desde la familia nuclear, lo voy a volver a repetir, ¿eh? Nada más déjame tomar un poquito de agua. Cuando mi paciente entre a conversar con su pareja un tema en el cual mi paciente no ha resuelto esa situación, no la ha podido resolver, que viene muy probablemente desde la familia nuclear es papá, es mamá, es hermanos y hermanas, cuando no lo ha podido resolver y entra en diálogo, en conversación y que posteriormente a lo mejor se pueda dar en discusión con la pareja, y es que llega al punto de ser discusión debido a que esa situación la paciente no la ha podido resolver desde la familia nuclear. Y entonces, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? No solamente mi paciente de 38 años, ¿eh? ¿Qué hacemos nosotros cuando al momento de entrar a tocar un tema que para nosotros sea muy conflictivo dicha situación? Lo que hacemos cada uno de nosotros es ponernos una armadura, ajá, una armadura, en este caso vamos a ponerle una armadura de manera, a nivel emocional. Cada uno de nosotros nos ponemos una armadura y esa armadura es conocida como el ego, ajá, por eso es muy importante entender este proceso. Es conocido como el ego. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, hables con tu pareja de algún tema, yo voy a mencionar un tema, ajá, un tema personal que al día de hoy sí me genera conflicto y lo estoy trabajando. Es indiscutible que cuando en este caso, mis hijos de 3 meses y medio, es indiscutible que requieren de brazos, ajá, es decir, de cargarlos.
porque es una forma de cómo los pequeños se sienten atendidos, amados, etcétera. Pero todo tiene un límite, todo tiene un límite. Ajá. Un tema muy conflictivo, sí, y sí, en verdad, muy conflictivo que tenemos mi esposa y yo, es que es el que ahora sí, los abuelitos yo considero que cargan de más a mis hijos. Ajá. Apenas, por ejemplo, no quiere decir que sea la verdad, ¿eh? Ojo, ojo. Mi esposa tiene tiene su punto de vista también, ¿eh? Y es muy válido, ajá, es muy válido como el mío, pero intento trabajar sobre esa situación. ¿Cuál es la cuestión? Que estando acostados, o bueno, mis hijos apenas hacen algún sonido a través de la boca y ya mis suegros los andan cargando. O sea, ya ni siquiera es el llanto. Y eso para mí al día de hoy conflictivo porque, ¿qué crees? Porque cuando están conmigo, ellos esperan que también cubra esa demanda de atención de tan solo apenas balbucear, ajá, y que yo ya los esté cargando. Entonces, es un tema ríspido, áspero, mejor dicho, áspero. Es un tema áspero entre mi esposa y yo al día de hoy que yo espero resolver, pero ¿qué crees? No con mis suegros, no con mis hijos, no con mi esposa, solo conmigo. Ajá, es decir, yo tengo que resolver esa situación solamente atendiendo mi persona, es decir, yo no puedo ir y decirle a mis suegros, ya no los cargue. Bueno, sí puedo, ¿verdad? Pero pues son los abuelitos. Y ustedes bien saben que los abuelitos son puro amor y en verdad los aman. Es algo maravilloso. No solamente los padres de mi esposa, sino en este caso mi madre ama a sus nietos y les encanta cargarlos. Entonces, es algo que yo no puedo resolver si yo les comento a mis suegros o a mi mamá que no los carguen. No, yo no puedo resolver esa situación así. No puedo resolver el decirle a mi esposa, es que los cargan demasiado y por lo tanto, pues solamente quieren puro brazo. No, no puedo resolverlo. La situación la tengo que trabajar conmigo mismo y lógicamente teniendo el apoyo, en este caso, de mis familiares, principalmente el de mi esposa. Pero cuando no resolvemos la situación, es que el ego ya nos pusimos la armadura, ajá, conocida como ego, en las cuales a través de, cuando intentamos transmitir una o convivir o comunicar una situación que para mí es incómodo, pero ya me puse la armadura, eso nunca va a acabar bien. ¿Y por qué nunca va a acabar bien? A lo mejor, y lo que digo es ¿cómo se llama? A lo mejor lo que digo tengo razón, a lo mejor y no, no lo sé, pero cuando nosotros nos ponemos esta armadura conocida como el ego, que déjame decirte que sí, ajá, es el ego el que habla desde mi punto de vista del que no deben de cargarlos tanto, ajá. Bueno, yo podría decir, ¿no? A final de cuentas, quienes se cansan, quienes se desgastan de andarlos cargando, pues son mis suegros. Y si ellos quieren darle el amor de esa manera, pues es muy su problema de ellos. ¿Por qué debería de quitarme felicidad a mí el que ellos les brinden el amor de esa manera a mis hijos? Ahí es cuando empieza el trabajo terapéutico. Pero cuando yo no me percato y estoy diciendo, no, es que no deben de cargarlos tanto, es que si no, yo voy a tener que cargarlos, si no y yo no tengo tanto tiempo como ellos. Cuando yo nada más veo la situación, veo el problema, es porque ya tengo puesta la armadura conocida como el ego. ¿Y qué es el ego? Ajá, el ego, no el Lego, ¿no? Esa es una película o es un juguete. El ego, miren, todos nosotros tenemos un ego. Puede ser pequeñito, mediano o grande. Todo depende de qué tanto nos incomode una situación. Supongamos que piensa en estos momentos en la situación en alguna situación en la cual tú no te sientas a gusto.
Ujú. Y ya cuando pensaste en una situación, en esa situación, yo ya te platiqué un ejemplo del cargador, de la atención que le dan principalmente mis suegros a mis hijos. Ajá. Ahora ve qué tanto te incomoda. Si te incomoda muy poquito, bueno, vámonos al revés. Si no te incomoda, ahí no estás empleando el ego. Ajá. Si no te incomoda en esa situación, tú no estás empleando tu ego. Si te incomoda poquito, quiere decir que tu ego en esa situación es pequeño. Si te incomoda, vamos a llamarlo así, medianamente, quiere decir que tu ego ya lo estás aflorando. Ajá, ya lo estás aflorando. Y porque por lo tanto, cuidado, puedes empezar a tener problemas. O si esa situación te incomoda bastante, como yo te acabo de comentar con respecto a mis hijos ahí, y los abuelitos, que la verdad yo les agradezco mucho a mis suegros, la verdad son estupendas personas. El conflicto es mío, pero cuando a veces sientes mucha incomodez, ¿qué crees? Tienes un ego muy, pero muy grande, mucho, muy grande. ¿Y qué tiene de malo tener un ego pequeño, mediano o grande, Ismael? ¿Cuál es el problema? Mira, la cuestión del ego es que este lo empleamos simplemente para protegernos. Y ve cómo lo digo entre comillas, protegernos. Ajá. El ego lo usamos para que las demás personas no vean nuestras limitantes, nuestros defectos. Ajá, por eso empleamos ese ego. Y yo tengo, en este caso, con respecto a la situación de mis suegros y mis niños, yo estoy ejerciendo un ego, ajá, que es conocido como de competencia. ¿Mm? Cuando empecé con el problema y le decía a mi esposa, no, es que cómo es posible que no los carguen tanto, etcétera, yo no me había percatado que había interpuesto mi ego, sino que al paso de los días y analizándome por qué me incomoda tanto, me percaté que estoy empleando el ego conocido como de competencia para ver quién es mejor. Y ahí fue cuando empecé a entender que los abuelos son los abuelos y que yo soy el padre y que son dos figuras completamente distintas, ajá, y en todos los sentidos, y que no estamos compitiendo entre quién es mejor para mis hijos, ya que mis hijos siempre tendrán el apoyo de los abuelos y siempre tendrán el apoyo de mamá y de papá. No tengo por qué competir con ellos. Y ahí fue cuando empecé a disminuir mi incomodez en la situación que se presenta de que decía que los cargaban mucho. Pero muchos de nosotros, en otras circunstancias, todavía estamos muy enojados, estamos muy incómodos ante situaciones, pero es más bien nuestro ego el que se apodera de nuestra forma de ver las cosas, y ahí es cuando no tengo una forma de cómo comprenderlo. Y en el caso de, ahora sí, volviendo a mi paciente, ya te platiqué ¿cómo se llama? Una vivencia propia, y es real, ¿eh? Y es real, pero que gracias a Dios ya identifiqué y ahí estoy trabajando con ella. Pero en el caso de mi paciente de 38 años, cuando entra a tocar un tema de importancia con la pareja, los dos se ponen su armadura conocida como el ego, ajá, y olvídate, ahí no hay forma de cómo solucionar el problema. Solamente que aquí hay una observación. ¿Te acuerdas que te dije que mi paciente tuvo una situación cuando ella tenía 5 años y en las cuales está relacionado papá? A los 38, mi paciente, cada vez que toca un tema importante que no ha resuelto, ojo, lógicamente cuando hablamos con la pareja, pues casi todos los temas son importantes, ajá. Pero no en todos
hay temas, no en todos hay situaciones incómodas. Ajá. De hecho, en la mayoría, cuando hablamos con la pareja, no se presenta ninguna situación incómoda, pero hay algunos temas en los cuales sí se siente la incomodez en la conversación. Ajá. Y cuando se siente esa incomodez es que mínimo uno o los dos ya se pusieron su armadura conocida como el ego, ajá, y no pueden resolver tan fácilmente esta situación. Y en el caso de mi paciente, tiene un problema. Ella, cada vez que intenta tratar de hablar de un tema que no ha podido resolver junto con su pareja, a nivel de a nivel de los ojos, ella ve a su esposo, al padre de sus hijos, pero en su mente, ¿a quién crees que trae a esa discusión? ¿A quién crees que trae en su mente? ¿A quién crees que trae en el momento en que tienen esa conversación incómoda o esa discusión? Entonces agradecería que me escribiera. Bien, Dalila, bien, es un gusto, la verdad, que estés aquí. Ajá. Bien, Nancy, excelente. Traemos, en el caso de mi paciente, traemos al padre. Ajá. Traemos a la figura de papá y la traemos porque estamos hablando con la pareja de un tema, de una situación excelente, Patti, ¿ja? De una situación en la cual mi paciente de 38 años no ha podido resolver desde los 5 años hasta los 38 años. Bien, Adri, bien, excelente. Y tú dirás, ay, pues qué bárbara, tanto tiempo se ha tardado. No, déjame decirte que muchos, la mayoría de nosotros, traemos situaciones que no hemos podido resolver, que en el momento en que tratamos de tocar el tema, puede que sea la conversación muy incómoda, hasta puede generarse en peleas. Ajá. Uy, uy. Ajá. Somos familias, la sociedad. Ali Gómez me dice que la mamá no trae a la mente a la mamá. ¿Por qué no trae a la mente a la mamá? Porque cuando en el momento en que la revisamos, dejen que regrese mi presentación, en el momento en que la revisamos, el paciente reporta que el problema fue con papá. En ningún momento hace referencia con mamá. Este me recordó un caso, es un caso que la verdad siempre he platicado. En una ocasión atendí a una paciente que venía bien enojada, no la trajeron a terapia a la fuerza. Tenía problemas de hipotiroidismo. Ujú. Entonces, cuando la revisé, encontré que tenía un conflicto con el papá. Cuando yo le hice el comentario que una parte de su hipotiroidismo está relacionado con su papá, ella me dijo bien enojada, eso no es posible, eso no puede ser, eso no puede ser. Yo siempre me ando peleando con mamá, le digo, y mi respuesta fue la siguiente, y por esa razón no recuperas tu salud, porque te estás enfocando en la persona equivocada, en mamá, cuando el problema fue con papá, fue con papá. Y entonces y empezamos a platicar y ella decía que no recuerda a qué edad, papá las dejó. Ajá, papá, se fue de la casa, se fue de la casa. Lo que sí recordaba era de que siempre escuchaba en aquellos años, escuchaba que mamá decía, qué bueno que se fue. Lo decía la mamá, qué bueno que se fue. Entonces, en aquellos años, mi paciente que era una niña o una adolescente, se quedó con la idea de que la culpable del que se haya ido papá fue mamá. Tiempo después, años después, el papá regresó a la familia y ahí se enteró de que papá se fue del seno familiar debido a que tenía otra pareja. Ajá. Y ahí fue cuando, lógica, bueno, ahí fue cuando entendió que, ¿cómo se llama? Que fue por decisión del papá el irse de la familia. Pero como ya
había pasado varios años y la convivencia con mamá fue muy, ahora sí, fue de una convivencia de choque, fue muy difícil cambiar esa situación. Hasta que no reconocemos con quién es el conflicto, no vamos a saber cómo sanar nuestra situación. Y entonces, mi paciente cada vez que intenta hablar de un tema que no ha podido resolver desde los 5 años con respecto a su pareja, ella va con sus ojos, va a ver a su marido, pero en su mente va a traer la situación que vivió con papá a los 5 años. Entonces, ahí fue cuando yo le pregunté, ¿cómo era la relación a nivel familia con respecto a los integrantes de dicha familia? O sea, ¿cómo se manejaba la familia? Entonces, la paciente hace referencia que ahora sí, quien tomaba todas las decisiones era el papá. Aparte de papá, pues, lógicamente estaba mamá y ella hacía referencia a que pues nada más tenía un hermano. Cuando le pedí a mi paciente en dónde debía de colocar en una hoja, en dónde quería colocar a las figuras de su familia, puso en la parte superior, puso al papá. Ajá. Y en la parte de abajo puso a mamá. Y del lado izquierdo, bueno, del lado izquierdo, ajá, izquierdo para la figura, ¿eh? Yo sé que ahorita si vemos en la diapositiva, muchos diremos, no, Ismael, ese es del lado derecho. No, 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 pero este es el brazo izquierdo de mamá. Este es el brazo izquierdo de mamá. Ella puso del lado izquierdo de mamá a su hermana. Ajá. Ve qué tan importante es toda esta situación. Los que ya hemos, los que trabajamos con constelaciones familiares, sabemos que cuando ponemos a una figura en la parte superior, hagan de cuenta que es el todopoderoso, es el que tomará las decisiones. El paciente no me tiene que explicar, no me tiene que decir cómo se comportaba papá, inmediatamente sabemos que es la persona que tomaba las decisiones. Y ahora, las personas que colocamos a la izquierda son personas dependientes y en este caso su hermana era dependiente de su mamá, pero su mamá está abajo del padre. Entonces, haz de cuenta que el Padre Todopoderoso, ajá, no tomaba en cuenta, bueno, no totalmente, pero no le era al papá no le era tan importante el comentario de su esposa, pues ahora imagínate el de la hermana. Por eso decimos que es como un cero a la izquierda. Hay una frase que decimos, eso es como un cero a la izquierda. Ajá. Es decir, no tiene valor. Ajá. Y entonces ahí empiezas a entender que hay un tema muy importante para la paciente de 38 años que presenta dolor de estómago. Ajá. Y cuando se le pregunta, ¿y cuál era tu papel en esa situación? La paciente hace referencia, imagínate que desde los 5 años ella intentaba proteger principalmente a su hermana, ajá, de las situaciones que se presentaban con respecto a papá y que cuando fue creciendo, no solamente sentía que tenía que defender a la hermana, sino también a la madre. ¿Mm? Y entonces, ¿qué se presenta? Se presenta un ego conocido como ego de pacificador, ajá, en donde es, en este caso, la paciente de 38 años, al momento de convivir con su padre y lógicamente después de su padre, con cualquier figura masculina que llegase a tener las mismas características del padre, no solamente físicas, no solamente emocionales, sino también de posición,
Ajá, cuando hablo de posición, me refiero a que un padre tiene hijos y en este caso su pareja con la cual está casada, pues es padre de sus dos hijos, ajá, va a tomar una actitud, ajá, de pacificador, ajá, de cuidador, de aquellos que son, vamos a llamarle así, menores o vamos a llamarle de otra manera, que están desprotegidos ante una figura de autoridad, a veces que está presente, en este caso el padre, o a veces está presente en nuestra mente. Ajá. Ve nada más, desde los 5 años, mi paciente toma una actitud, ajá, que es la de proteger a las demás personas y este es su ego, ajá. Es decir, la armadura que ella se va a poner cuando considere que mínimo uno de sus seres amados está siendo atacado. ¿Ah? Eso no quiere decir que no digamos que no deba de proteger a mamá o no deba de proteger a la hermana. No, de hecho está tomando un papel que no le corresponde, porque quien debió de haber protegido, no solamente en contra del padre, ajá, fue mamá. Mamá es quien debió de haber tomado la actitud de defender y cuidar a sus dos hijas, pero no solamente mamá, también papá. Ajá. Hay ocasiones en las cuales los padres están en su mundo, no solamente papá, también puede que mamá estén en su mundo y no se percaten que deben de cubrir ciertas necesidades con respecto a sus hijos. Ella no tenía que tomar ese papel de andar pacificando, de andar protegiendo a sus seres queridos. Ella tenía 5 años y conforme fue creciendo, esa actitud la toma sin darse cuenta y entra en conflicto con las demás personas por tratar de defenderlos. Y eso, vuelvo a mencionar, se presenta desde los 5 años. Ahora tiene 38 años y aunque no vive con papá, todavía considera que debe de proteger a sus dos hijos. Vuelvo a mencionar, le pregunté con respecto a su pareja, ¿se han presentado, alguna vez te ha golpeado, alguna vez te ha insultado, alguna vez ha hecho una acción en la cual sientas que tanto la vida de tus hijos como la tuya estén en peligro? Y la paciente hace referencia de que no, en la pareja siempre se ha comportado de manera educada, siempre ha dado su punto de vista, sí, claro, a veces levanta la voz porque llega un momento en donde a veces se desespera, pero nunca la ha golpeado, nunca la ha insultado, así también con sus hijos. Pero debido a la situación que vivió ella desde los 5 años en el seno materno, ella se pone una armadura conocida como la del pacificador o la de el protector, que es su ego. Y eso se inicia a los 5 años con relación a su papá. Y entonces, como no se tiene el conocimiento de cuál es la situación, el comportamiento de la pareja, ahí es cuando se inicia un proceso de terapia de pareja. Eso no quiere decir que venga el esposo y los dos hijos a terapia. No, no hay necesidad. Se empieza a hacer un trabajo de constelaciones familiares para poder ver de qué manera el paciente está viendo la relación que tiene tanto con su pareja como con sus dos hijos. Déjame platicarte que es muy cierto, es decir, pues toda madre de familia, me voy a servir agua, pero sigo aquí hablando. Toda madre de familia siempre va a proteger a sus hijos, a sus hijas, es correcto, pero hay ocasiones en las cuales se presenta una sobreprotección sobre los hijos o sobre las hijas, que en vez de ayudar a la larga, a futuro, perjudican.
el proceso de adaptación de los hijos o de las hijas en su entorno. Ajá. Y en vez de hacer personas capaces de entender qué es lo que está pasando en su vida, no solamente a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel laboral, empezamos a ser ahora sí personas dependientes emocionalmente y que no permite que los hijos y las hijas crezcan de manera correcta. Y es que a final de cuentas, ahorita, por ejemplo, solamente te he platicado del ego conocido como el pacificador, ajá, o el protector. Pero ¿qué crees? Hay 9 tipos de ego, ajá. Está lo que es el pacificador, el perfeccionista, el servicial, el triunfador. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un momento yo te platicaba que me percaté que de manera inconsciente yo competía con mis suegros, ajá, porque los cargaban demasiado y sí, llegaba un momento a pensar en donde a lo mejor mis hijos van a preferir estar más con sus abuelos que conmigo. ¿Por qué? Porque yo estaba, y de hecho todavía lo sigo trabajando con el ego del triunfador. Ahora que ya me percaté que estoy metiendo este ego en la relación que tengo con mi esposa, mis hijos y mis suegros, ahora comprendo que estoy poniendo mi armadura que está, vamos a llamarla así, está cubriendo mis limitantes, está cubriendo mis, ¿cómo se llama? Mis carencias, y es un hecho de que mis hijos van a adorar toda la vida a mis suegros, a sus abuelos, a mi mamá, a su abuela. Toda la vida los van a adorar. Es un hecho. Ajá. Para eso son los abuelos, para dar amor. Ajá. El padre y la madre tienen que dar lo necesario para que los hijos, las hijas se adapten. Y a veces en esa situación uno sale perdiendo en cuestiones del afecto que tienen los hijos, las hijas con respecto al papá y a la mamá, pero tiene que uno hacer lo necesario para que sean independientes y se adapten a las situaciones que van a presentarse en su vida. También está el ego del sensible, del pensador, del leal, del entusiasta, del líder. Estos 9 egos son los que se trabajan en terapias, principalmente en terapias familiares, para ver en el momento en que nosotros nos ponemos a conversar de temas incómodos que no hemos podido resolver y que muy probablemente vengan desde el seno nuclear, desde mamá, papá, hijo, hermanos, hermanas, y que simplemente no nos permitan avanzar en el transcurso de nuestras existencias para tener una mejor convivencia con los demás, ya que cuando disminuimos, cuando bajamos el ego que tenemos con respecto a determinadas situaciones, ¿qué crees? Al bajar nuestro ego, al mostrar nuestras limitantes, al mostrar nuestros defectos y al platicarlos, podemos empezar a tener una mejor convivencia con las personas cercanas a nosotros, principalmente nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres, pero hay que saber identificar qué armadura es la que estoy poniéndome para poder trabajar sobre esas situaciones. Ajá. Y es así como trabajé con mi paciente. En este caso, el ego que ella trae es bueno, en ese momento, es el ego del pacificador, de que trata de defender a las personas que considera débiles, en este caso sus 2 hijos, pero a partir de eso empecé a trabajar con la intención de ver la manera en la cual ella ampliara ahora sí, la forma en cómo ve la situación, no solamente ver de manera débiles a nivel emocional a sus 2 hijos, sino también prestar atención a cuál es el punto de vista de su pareja y llegar al punto en donde se llegue a tener un acuerdo que beneficie no solamente a sus 2 hijos, sino a la convivencia
entre su marido y ella misma. Ajá. Entonces, esto es la forma en cómo nosotros tratamos de trabajar, encontrar, identificar de dónde vienen los problemas a nivel familiar que desgraciadamente pueden a futuro generar no solamente enfermedades emocionales, sino hasta enfermedades físicas como la de esta paciente. Ya llevo 2 terapias con esta paciente. Me comenta que la última semana no ha presentado ningún dolor a nivel del estómago. Hay que recordar que trabajé a nivel químico, páncreas, hígado y trabajé a nivel emocional con respecto a todo lo que te he estado comentando. Bueno, pues ya que estamos aquí, déjame aventar mi comercial. ¿Ah? Mil disculpas, pero pues es necesario. Voy a impartir el diplomado de biodescodificación sistémica familiar. ¿Cuál es la intención de este diplomado? Este diplomado, a diferencia del diplomado del sistema BKI y a diferencia del diplomado de biomagnetismo, los otros diplomados del BKI y de biomagnetismo tienen la intención de formar terapeutas. Ajá. En este diplomado de biodescodificación sistémica familiar, no es tanto la función de generar terapeutas, más bien es la de ayudar en el transcurso del diplomado a las personas para empezar a trabajar situaciones de salud, situaciones de convivencia, por ejemplo, con la pareja, con los hijos, situaciones en las cuales las personas no adquieren la cantidad de dinero necesaria para poder cubrir sus necesidades o el dinero se les va como el agua. Ajá. Entonces, este diplomado tiene la intención de poderte dar herramientas necesarias para poder, ¿cómo se llama? Sanar este tipo de convivencias con respecto a tu salud, con respecto a las convivencias que tienes con las demás personas, con respecto al dinero y a otras situaciones. Ya que en este diplomado, lo que vamos a empezar a ver, por ejemplo, las personas que se inscriben, vamos a empezar a ver qué enfermedades son las que se presentan. Eso es lo que se tiene que empezar primero con el paciente. Dos, tengo que saber qué tipo de personalidad tiene cada uno de mis alumnos para empezar a comprender la manera en cómo actuamos ante determinadas situaciones. Tres, les vamos a enseñar qué mensajes manda el cuerpo dependiendo de dónde se presente su malestar. Ajá. Eso es conocido como biodescodificación. El 4, ahora que ya tengo qué personalidad tiene el paciente y qué mensaje le está mandando su cuerpo, ahora vamos a transportarlos a la red familiar. ¿Por qué los llevamos a la situación de poder analizar su convivencia familiar? Hay que recordar que gran parte de la formación de nuestra forma de cómo comportarnos ante la vida, ante las diferentes situaciones, es generada a nivel familiar. Es generada a nivel familiar. Y entonces en esta vamos a ver la red familiar de los participantes, es decir, de los alumnos. Vamos a ver cómo se está presentando el niño interior de cada uno de nosotros. ¿Qué jerarquía tenemos en la familia? ¿Te acuerdas que hace un momento te mostré que la paciente mostró que la jerarquía era papá y abajo estaba mamá y estaba la hermana? ¿En qué jerarquía tú te consideras que estás dentro de la familia y que por lo tanto qué pertenencia tienes de la misma? Ajá. Hay muchos, habemos, incluyéndome a mí, habemos muchos que llegó un punto en donde no nos sentíamos parte de la familia por las distintas situaciones que se presentan, ajá, pero siempre formamos esa pertenencia, solamente depende de cómo veamos las condiciones y la forma en cómo nosotros nos apoyamos de la familia, ajá, qué tanto la familia responde en el proceso de ayuda, en el proceso de abundancia, no solamente económica, en situaciones de abundancia del trabajo, situaciones de abundancia con la pareja, con los hijos, de situaciones de abundancia con respecto al tiempo y por lo tanto al final también con respecto al duelo. Porque, ¿qué crees?
muchas personas van por la vida teniendo problemas debido a que no han olvidado principalmente el proceso de lealtad con una persona que ya físicamente no se encuentra dentro de nosotros, no se encuentra de nosotros. Te voy a platicar rápidamente el caso. En una ocasión tuve una paciente que hace algunos, no recuerdo, 20 o 30 años, su padre falleció. A partir de ahí, todas sus relaciones con varones se fueron abajo. Nunca pudo mantener una relación con respecto a una relación con respecto a un hombre. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente todavía tenía ese proceso de lealtad con su padre. Ajá. Hay ocasiones en las cuales no solamente ese proceso de lealtad la tenemos con la figura masculina, sino también con la figura femenina. Cuando esta paciente se percata que efectivamente le guardó duelo, ajá, a su padre todos estos años, empezó a tener una forma de cómo tener una mejor convivencia con las personas, principalmente de figura masculina. Ajá. Y ahí es cuando empieza el cambio. Y ya por último, con base teniendo esta información y esta información, ajá, por ejemplo, me pregunta María Patricia López Lara, ¿cómo podemos dominar nuestro ego? Pues cuando tienes esta información y sabes cómo se conduce tu proceso familiar, ahora es cuando nosotros, hay dos cosas con respecto al ego. Primero, reconocemos, identificamos qué tipo de ego, porque hay que recordar que les dije hace un momento que son nueve egos, ajá, los que se trabajan en cada una de nosotros. Y después de identificar ese ego, ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y esto es lo que vamos a enseñar en el diplomado de biodescodificación sistémica familiar, ya que a final de cuentas, ¿qué crees? La única forma en cómo tú puedes cambiar las actitudes, el destino de tu familia es cuando cambias tu persona para bien. Vuelvo a repetir, la única manera en la cual tú puedes cambiar para bien el futuro de tu familia es empezando a cambiar tu propia persona. Ajá. Y este diplomado, vuelvo a mencionar, no sé, sí, bueno, no es su principal función generar terapeutas en biodescodificación sistémica familiar, que claro, pueden dar terapia, los que ya terminen pueden dar terapia de biodescodificación sistémica familiar, pero más bien, este diplomado tiene la función de poder ayudar a todos los integrantes a conocerse a sí mismos, a conocer cómo es su entorno familiar, a conocer qué ego es el que está empleando ante situaciones que no ha podido resolver y por lo tanto cómo trabajarlas para poder tener una mejor estabilidad a nivel emocional y que puedan adaptarse no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de convivencia familiar, de pareja, hasta laboral, hasta en cuestiones de trato, de tener una mejor abundancia de tiempo, de dinero, etcétera. Y eso es lo que se va a trabajar. Ahora, se va a impartir los días sábado, ¿ja? De 11 a 2 de la tarde, todo vía Zoom. ¿Ja? No es presencial, es vía Zoom. Lo vas a poder ver desde tu celular, desde tu computadora, vas a poder ver las clases, las cuales se van a impartir empezando este próximo sábado.
Mayo 4, 11, 18 y 25, junio 8, 15, 22 y 29, julio 6, 13, 20 y 27, agosto 10, 17, 24 y 31, septiembre 7, 14, 21 y 28 y vamos a terminar en el mes de octubre el 5, 12, 19 y 26. Ajá. Las clases, aparte de que se imparten por Zoom, van a quedar grabadas y se suben a la escuela digital en las cuales tú vas a poderlas ver de por vida a cualquier hora. Es decir, vas a poder ver la repetición a cualquier hora de por vida. Vas a poder también descargar los manuales y si quieres los vas a poder imprimir. Lógicamente, en el momento en que hacemos las terapias en la clase vía Zoom, lógicamente ahí voy a resolver muchas dudas, pero si el paciente posteriormente tiene otras dudas, también las voy a poder ¿cómo se llama? Responder vía WhatsApp. Entregamos constancia de participación. Ahora, empezamos este sábado. Este sábado empezamos. Y aún todavía tenemos la promoción. Inscripción, 0 pesos de inscripción. Su precio normal es de 1,000 pesos. Ajá, pero en estos tiempos que están tan complicados, nosotros, Chapin Green entiende que la situación económica, no es la más favorable, pero es necesario que nosotros sigamos enseñando a las personas a cómo poderse conocer mejor y tener una mejor convivencia a nivel familiar. Nuestro país lo necesita de manera urgente. Ajá. Nuestro hermoso México le urge que nos conozcamos, que nos aceptemos y que lógicamente tengamos herramientas para poder seguir creciendo y con base a nuestro ejemplo, que nuestras familias, los integrantes de cada uno de nuestras familias puedan mejorar, puedan ser mejores personas para poder tener un mejor país. Ajá. Recuerden, en este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 meses. Ajá. La mensualidad ahorita en precio de promoción es de tan solo 499 pesos. El precio normal es de 1,500, pero ¿qué crees? Si tú pagas tan solo 499 pesos de tu primera mensualidad a más tardar el día de mañana, te vas a quedar con esta mensualidad. Recuerden que son 6 mensualidades, ajá, y cada mensualidad te estará costando tan solo todo el curso de 499 pesos. Vuelvo a mencionar, son 6 mensualidades, ¿eh? No vayan a pensar que ay, solamente tiene un precio de 499 todo el diplomado. No, es cada una de las mensualidades es de 499 pesos, pero tienes que cubrirlo a más tardar el día de mañana. ¿Ah? Te invito a formar parte del Diplomado de Biodescodificación Sistémica Familiar, con la intención de que puedas conocer mejor sobre tu persona, sobre tu convivencia familiar, puedas mejorar ahora sí, la convivencia que tienes con todas las demás personas y al ser ejemplo, que tu familia pueda ahora sí, tomarse del ejemplo de tu persona para poder ser una mejor persona y puedas tener una mejor convivencia. Ajá. Ok, preguntas. Ahorita ya activé el audio. Mandé a solicitar que activen los audios. Ajá. Yo no puedo activar el micrófono. Yo no puedo activar tu micrófono, pero ¿cómo se llama? Ahora tú eres, bueno, yo puedo mandar la solicitud para que tú actives el micrófono. Ajá. Ahora sí, preguntas, dudas que tengan. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches todos compañeros. ¿Cómo estás, Simplemente, Catalina? muy bien, maestro, muchísimas gracias. Preguntando a qué hora inicia el curso. A las 11 de la mañana el próximo sábado. Ok, yo ya estoy inscrita, pero no sabía el horario. Ajá. Muchas gracias, maestro. Gracias por compartir tanta sabiduría de usted para con nosotros. No, por el contrario, gracias a ustedes por toda la confianza. Ajá. Gracias, buena noche. Bonita noche. Ahorita, bueno, es que, perdón. Ahorita en el chat de Zoom acabo de escribir el número de WhatsApp en donde ustedes se pueden comunicar para poder, ahora sí, pedir información.
y puedan inscribirse a este diplomado que empieza este próximo sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es vía Zoom. Ajá, es vía Zoom. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, profe, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Bueno, ¿Cómo Una estás, Teresita? pregunta. Ay, este, ¿lo van a dar en otro momento? Porque estoy tomando el de biodescodificación y la verdad sí es mucho, mucho, tanto económica como en tiempo. ¿En otro Bueno, momento lo irán a impartir? bueno, es un hecho de que sí, pero no en este año. Ah, Ajá. ok. Sí, No, no en este año, muy probablemente nos vayamos al otro año porque pues este empieza en este mes de mayo y acaba en el mes de octubre. Ajá. ok. Sí, no importa, Entonces, porque ya que el de descodificación se acaba como por ese periodo también. ahora lo que sí no sé es el precio. O sea, no Ay, sabría sí. decir que es el mismo precio. Bueno. Pues lo voy a pensar, a consultar con mi almohada. Ya veo. Gracias, buenas noches. Por ejemplo, Teresita, ¿a qué te dedicas? Soy psicóloga, ¿no se acuerda? Sí, pero nada más quería confirmar. Sí, ¿Cuánto y cobras sí de está terapia? interesante el tema. ¿Mande? ¿Cuánto cobras de terapia? 300. Ok. Yo sé que muchos de ustedes han de estar pensando, ay, sí, para ti es muy fácil. Miren, aquí va la cuestión. Ajá. Muchos a lo mejor de ustedes han escuchado el libro Padre Rico, Padre Pobre. El Ujú. autor es Robert Kiyosaki. Yo soy alumno de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki nos decía, cuando tú quieres adquirir algo, un bien material, un viaje, etcétera, ajá, las personas, al momento de conocer el precio, las personas lo primero que piensan es, híjole, no me alcanza. Robert Kiyosaki nos enseñó a que debemos de cambiar la programación de nuestra mente con respecto a lo que queremos obtener. La forma en cómo empezamos es, ¿cómo le hago para pagar aquello que yo deseo? ¿Cómo le hago para pagar aquello que yo deseo? Ajá. Lógicamente, eso hace que el cerebro se ponga a trabajar. Ah, es que puedo dar más terapias o a lo mejor puedo hacer otro tipo de actividades para poder generar más dinero y que lógicamente lo pueda pagar. El mayor problema que tenemos en nuestro país es que desgraciadamente no hemos educado nuestra mente, ajá, a poder ver de manera diferente cómo adquirir aquello que tanto deseamos. Y es una parte de las constelaciones familiares que se ve en el curso. Ajá. ¿Cómo cambias la mentalidad con respecto al dinero? ¿Quién te enseñó que no podías tenerlo todo? Perdón, ¿quién te enseñó que no podías tener aquello que tanto deseas? Por eso Robert Kiyosaki nos decía, la mayoría de las personas dicen, híjole, no lo puedo adquirir, no lo puedo tener. No, cuando tú le dices eso a tu mente, cuando tú le dices Hola, buenas eso a noches, tu maestro. cerebro, Es la el mismo verdad, que anunciaron que iba a ser el de desconectar. cuando tú le dices a tu cerebro, no, no lo puedo conseguir, ya tu cerebro dice, ah, bueno, perfecto, ya ni le pienso, ni le medito, no, ya quedó establecido, no, no hay forma, no. Aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, no solamente con este diplomado, sino con otras cosas que tanto queremos y deseamos. ¿Cómo le hago para pagarlo? Y ahora sí, cuando tú pones a prueba tu mente, tu mente te va a dar muchas respuestas. No lo digo con la intención de que lo adquieras, Teresita. Más bien es una forma en cómo puedes empezar a romper paradigmas con respecto a aquello que tanto a veces deseas, hablando de bienes materiales, hablando de dinero, hablando de situaciones como, por ejemplo, un viaje. Ajá. ¿Cómo le hago para pagar? ¿Sale? Otra Sí, pregunta, otro está comentario bien. que me quieran hacer. Gracias, profe. Me dice Silvia, ¿y cuándo nos van a entregar el material para poderlo imprimir? Pues primero se da la clase y después el material, eso sí es un hecho.
Otra pregunta, otro comentario. Ay. En el chat de Zoom acabo de enviar el número celular en donde te pueden dar la información para que puedas realizar el pago correspondiente de 499 y nos podamos ahora sí empezar a ver la clase a partir del próximo sábado, este sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan? Dice, no, no le hago ninguna pregunta porque olvídate. Ajá. Me dice Dalila, se complementa bastante con BKI. Claro que se complementa bastante con BKI, por eso principalmente se le mandó la invitación a los alumnos del BKI. ¿Por qué? Porque un alumno de BKI ya sabe obtener todo esto. Ajá, ya sabe obtener todo esto. Una terapia de BKI mínimo está en 500 pesos. Imagínate, 500 pesos una terapia BKI. Ajá. Yo nada más trabajo 4 días al mes, 4 días al mes. Y con esos 4 días genero ingresos de 20,000 pesos de pura terapia, de pura terapia. Ajá. Por eso yo siempre invito a mis alumnos, practiquen, practiquen. No solamente se van a ayudar ustedes mismos, sino van a poder ayudar a demás personas y van a obtener ingresos a través de ayudando a otras personas. El dinero más bendecido que podemos tener es cuando ayudamos a otras personas. ¿Ah? Me dice, ¿qué? Me dice Silvia, ¿nos van a hacer reajuste en el costo? No tengo ni la menor idea, Silvia. A mí nada más me mandaron esto, yo no tengo ni la menor idea de reajustes de precio. Ajá. Otra pregunta, otro comentario que tengan. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta clase. Ajá. Y pues lógicamente ya nos preparamos para empezar el curso el próximo sábado. Dios los bendiga, cuídense mucho y muchas gracias por todo. Bendecido día, bueno, bendecida noche que tengan. Gracias por todo. Que tengan excelente sueño. Gracias.